El 30 de abril de 2014, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Hidrocarburos, además de plantear reformas a diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera Directa, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. En esa misma fecha fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera para su estudio y dictamen correspondiente. Reglamentaria de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, se planteó que entre los objetivos de la Ley de Hidrocarburos estarían la regulación de las actividades de reconocimiento y exploración superficial y la exploración y extracción de hidrocarburos, tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo, así como el procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de gas natural. Es decir, se propuso el marco jurídico para regir las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas y de la industria de los hidrocarburos. Además, que se consideró un nuevo régimen de asignaciones, contratos para exploración y extracción, autorizaciones y la regulación por parte de las autoridades y las obligaciones para los asignatarios y contratistas. En sesión del Pleno del Senado de la República correspondiente al cuarto periodo extraordinario del segundo receso del segundo año de ejercicio de la 62 legislatura, realizada los días 18 y 19 de julio de 2014, se llevó a cabo la discusión de este dictamen. El debate que se efectuó el día 18 se dividió en los siguientes bloques: medio ambiente, tenencia de la tierra, transparencia y corrupción, asignaciones y contratos y yacimientos fronterizos. Al inicio de la discusión de las reservas por tema, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya del PRD presentó a nombre propio y de su grupo parlamentario una serie de propuestas para modificar diversos artículos de la Ley General de Hidrocarburos sobre medio ambiente. Las reservas, explicó el legislador, estaban orientadas a prohibir en el país la técnica de fractura hidráulica para extraer petróleo. Que las futuras afectaciones que se provocarían, así como los estragos sociales que esto podría acarrear en muchísimas regiones y comunidades del país, serán responsabilidad únicamente de ustedes, de los que promuevan estas leyes. Aquí está el planteamiento que se pone y se somete al debate. Tras admitirse a discusión el tema, los legisladores en pro de las reservas argumentaron que se necesitaba contar con investigaciones exhaustivas para evitar que se afecte el medio ambiente. Por su parte, en contra de las reservas, legisladores señalaron que ya existen investigaciones y prohibiciones legales en otros países sobre esta técnica que garantiza su efectividad y el cuidado al medio ambiente. Hemos querido hablar, e insisto que es un tema sin duda polémico, de la contaminación del agua. Hemos ya presentado estudios, lo he dicho, hemos traído 50 estudios científicos que apoyan, que hemos sido registrados ya el día de ayer, me parece que 2, justamente para el diario de los debates. Hoy quiero presentar otros 2 estudios científicos que apoyan esto. No se trata de decidir si en un país o en otro está aceptado o no, sino cómo una política pública como la del fracking terminaría teniendo implicaciones directas sobre la disponibilidad de agua que tenemos en esta parte de la frontera y sobre todo en este país que es el que nos tiene que ocupar. Considero que con esta reforma se establecen las bases para que los entes regulados asuman su responsabilidad y demuestren a la autoridad que llevan a cabo acciones preventivas necesarias para dar cumplimiento a la regulación para la protección del medio ambiente. Estoy a favor del ambiente, estoy a favor de la vida, pero estoy a favor de que México sea una potencia mundial. Estoy a favor de utilizar esto como una transición, porque el PAN es el único partido que ha presentado la ley de transición energética, una ley que habla precisamente de transitar a donde va el mundo, hacia la energía renovable. Debe optarse por la sustitución de energías renovables, velando por el medio ambiente, por la salud de los mexicanos. Si bien el sector energético es una preocupación nacional, se deben buscar alternativas energéticas incluyentes que generen desarrollo y no conflictos sociales, ambientales y económicos. Posteriormente se aceptó a discusión la reserva presentada por el senador del Partido de la Revolución Democrática, Fidel de Médicis, a los artículos del 95 al 118 de la Ley de Hidrocarburos correspondiente al tema de tenencia y expropiación de la tierra. El senador de Médicis recordó que el presidente de la República
hizo un compromiso con los campesinos del país para no afectar la tenencia de la tierra. Sin embargo, consideró que con la reforma se pone en entredicho el artículo 27 constitucional. Compañeros, en este país la justicia se compra y se vende. Imagínense un pleito por la tierra entre cualquiera de las transnacionales y un compañero que no tiene ni para comer. Los dos van a llegar a establecer un juicio ante un juez civil. Pues ya sabemos quién va a ganar el pleito. El senador Alejandro Encinas precisó que si bien en el dictamen se elimina el término expropiación de la tierra, hay otras figuras que permitirían este tipo de acciones, lo que generaría problemas de armonización. Si bien cambiaron la denominación de expropiación por ocupación temporal, pues lo cierto es que no modificaron el artículo 96 de la Ley Agraria, que establece con toda claridad que los ejidos y las comunidades pueden ser expropiadas por causas de utilidad pública. Y en la fracción tercera del artículo 96 de la Ley Agraria está como causa de utilidad pública la actividad de exploración y explotación del petróleo. El Partido Acción Nacional, por el contrario, rechazó esta propuesta al considerar que esta reforma prevé la protección de los terratenientes a través de un procedimiento justo para las partes. Lo que se pretende es agotar un procedimiento justo y equitativo para las partes, logrando que los tenedores de la tierra mantengan la propiedad sobre sus tierras, que se conserven en su patrimonio, es decir, que no haya la necesidad de expropiar las tierras. El senador del PRI, Gerardo Sánchez, dijo que si bien la agenda del campo y la seguridad alimentaria son tareas imprescindibles y que tenemos una gran extensión del territorio nacional que es de autoconsumo, se tienen que buscar alternativas y una de ellas es el desarrollo de los bioenergéticos. Los protege la ley secundaria del artículo 27 constitucional. No podemos alterar el mandato de la ley y mucho menos podemos poner en riesgo a nuestras asambleas, a nuestros ejidatarios y a nuestros comuneros. Se requiere que haya ganancias mutuas, se requiere que haya una coparticipación. Todo esto se ha hecho con dolo, con engaño, con mentiras, para llegar a aterrizar en estas brutalidades contra el pueblo de México. Al no aceptarse ninguna de las reservas presentadas de manera temática, las Comisiones Unidas presentaron nuevas reservas relativas a la actividad minera, donde se establece que en el caso de extracción de hidrocarburos, si existe posible afectación a una concesión ya otorgada, el asignatario contratista tendrá que pagarle una contraprestación al concesionario. El senador Alejandro Encinas se manifestó en contra. Un concesionario público de un bien público, otro particular, le va a pagar una contraprestación que en todo caso le correspondería al Estado, quien es el propietario de esos terrenos. También se refirió a la creación de un nuevo órgano regulador que no existía previamente. Pero ahora resulta que la gestión, administración y ejecución del Centro Nacional de Control de Gas Natural, en particular la asignación de la capacidad del Sistema Nacional de Transporte y Almacenamiento Integrado de Gas Natural, estará a cargo exclusivamente del director general, para lo cual gozará de autonomía. Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía afirmó que las modificaciones se presentaron con legalidad. Reconocimos a lo largo de este debate la insuficiente relación de regular la coexistencia de derechos adquiridos por el desarrollo del trabajo minero en concesiones y la posibilidad de que en esos espacios territoriales haya hidrocarburos propiedad de la nación. Lo único que estamos haciendo en el artículo 66 es justamente equilibrar el que el secretario de Energía, al presidir los organismos del Cenegas y los organismos reguladores, no mantenga un conflicto de intereses. Por eso se le están dando facultades diferenciadas a ese director. En el mismo sentido, se pronunció el PAN a través de los senadores Roberto Gil Suart y Jorge Lavalle Mauri. No puede haber sospecha en una simple racionalidad que el mismo régimen para indemnizar afectaciones a derechos superficiales se lleve a indemnizar afectaciones a derechos vigentes de explotación de subsuelo. El Cenegas
y la misma configuración que le estamos dando hoy a las nuevas empresas productivas, pues resulta que los presidentes de los consejos de administración de ambas es el secretario de Energía. Entonces, por ello, le estamos dando facultades específicas al director general del Senagas que no tenga atribuciones adicionales que le pudiera conferir el Consejo de Administración para evitar precisamente ese conflicto de intereses. Las reservas de las comisiones sí fueron aceptadas. El presidente de la mesa directiva informó que en la sesión se presentaron 677 reservas a 150 artículos, mediante 139 intervenciones de los legisladores. Los momentos álgidos, pero también la cordialidad parlamentaria, demuestra que la 62ª legislatura, en sus 2 años de ejercicio, ha sido una legislatura de ejemplo, de responsabilidad y de trabajo, con respeto a las diferentes maneras de pensar. Posteriormente se pusieron a votación los artículos reservados en 2 votaciones separadas, con las reservas no aceptadas y las que sí lo fueron. En ambas la votación tuvo idéntico resultado de 91 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Luego de ser aprobado en el Senado de la República como Cámara de Origen, fue en su sesión del 28 de julio de 2014, cuando el Pleno de la Cámara de Diputados debatió en torno a esta minuta. Se contempló para la discusión en lo general la presentación de votos particulares, mociones suspensivas, fundamentación, posicionamientos, así como 6 oradores en pro y 6 en contra. El diputado Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía, fue el encargado de fundamentarlo ante el Pleno. El presente dictamen responde al sentido de la modernización integral que dispuso la reforma constitucional y ratifica el dominio y la propiedad inequívoca de la nación sobre los hidrocarburos y fortalece la rectoría del Estado para que en un contexto de competencia y apertura se asegure el desarrollo de la industria de hidrocarburos en toda su gama de actividades. El legislador también se refirió a la ocupación temporal planteada en el dictamen. De tal manera que los propietarios tendrán certeza jurídica en cuanto a su propiedad y las condiciones favorables para negociar contraprestaciones por el uso de sus tierras. Al inicio de los posicionamientos, la diputada de Nueva Alianza, Dora María Talamante, destacó que la reforma energética es una nueva etapa para la economía nacional que promueve el crecimiento, más competitividad, mejores salarios y aumento de plazas de empleo. Con esta reforma apostamos por la transformación económica y social de México, porque ese debe ser el propósito fundamental del marco jurídico en el sector energético. Con la reforma en este sector estamos iniciando un proceso de cambios que deben reflejarse en el mejoramiento de los niveles de vida de la sociedad mexicana. Por el Partido del Trabajo, el diputado José Alberto Benavides Castañeda sostuvo que la reforma energética provocará lesiones serias para la economía del país, pues se pagarán más impuestos, seguirá el aumento en precios energéticos y se reducirá la capacidad de inversión del Estado mexicano. Privatizar la renta petrolera, que es la principal fuente de las finanzas públicas de México, es no solo una traición a la patria, sino un contrasentido económico, político y social que atenta contra nuestra soberanía e independencia. Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Verdeja denunció que la reforma energética entrega los recursos de la renta petrolera de los mexicanos a empresas transnacionales y criticó la dependencia de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es que Hacienda no solamente no sacó la mano, sino metió el cuerpo completo. Luis Videgaray va a ser el zar de la energía en este país y va a distribuir contratos para la corrupción, para financiar sus aspiraciones con el beneplácito de Enrique Peña Nieto. Por eso decimos, reforma energética es más corrupción y votaremos en contra.
El diputado Ricardo Astudillo del Partido Verde afirmó que con la legislación secundaria de la reforma energética se buscan mayores oportunidades y condiciones para desarrollar esta industria y generar oportunidades que redunden en mayores recursos para el Estado mexicano. El objetivo principal de la Ley de Hidrocarburos es aumentar la capacidad productiva de nuestra industria petrolera por medio de la participación de particulares en la explotación y extracción de los hidrocarburos. Con los contratos se prevé en esta ley que podamos atraer más inversión y revertir las cifras que rodean hoy a la empresa de todos los mexicanos. Por el PRD, el diputado Silvano Aureoles Conejo recalcó que su bancada no está en favor de la legislación secundaria en materia energética, pues los cambios que se proponen no contribuyen al mejoramiento de la industria energética y se compromete la soberanía nacional en favor de empresas particulares extranjeras. No van a bajar los precios de la luz ni del gas y mucho menos de la gasolina. No estamos de acuerdo en que se le siga mintiendo al pueblo de México de esta forma. Ese propósito, esta campaña de bajar los precios no será posible. El diputado Rubén Camarillo, del PAN, aseveró que la reforma energética es un triunfo cultural para su fuerza política, pues plantea claramente un nuevo marco legal emanado de la Constitución. Dijo que el dictamen prevé todas las disposiciones legales para dejar a salvo derechos de los dueños a los que se les aplique la ocupación territorial de sus gremios. Por eso no nos queda ni nos ponemos el saco de traidores a la patria, todo lo contrario, y de frente a la nación haremos valer nuestras razones y nuestras convicciones para que el día de hoy, de cara a la nación, acompañemos esta reforma. Por la bancada del PRI, el diputado Javier Treviño explicó que la reforma energética contempla el rediseño y la creación de nuevas instituciones, fortalece el papel de los órganos reguladores y contempla figuras de gobierno corporativo para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Debemos dotar al Poder Ejecutivo de todos los instrumentos a nuestro alcance para incrementar el ritmo de crecimiento económico y elevar la productividad de nuestro país. Sobre todo porque esto significa más empleos y mejor calidad de vida para los mexicanos. Luego de las posturas a favor y en contra emitidas por los distintos grupos parlamentarios, se procedió a la votación. Durante ese tiempo, legisladores del PRD, del Partido del Trabajo y del Movimiento Ciudadano subieron a tribuna y a la mesa directiva. Con mantas y consignas protestaron en contra de la aprobación del dictamen, el cual quedó aprobado con 330 votos a favor y 129 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 330 votos. Posteriormente, tal y como sucedió en el debate al interior de las comisiones, las reservas se dividieron por temas, siendo el primero de ellos el trato discriminatorio hacia Pemex, contratos y asignaciones, mediante reserva a los artículos 1 al 29 de la Ley de Hidrocarburos y fundamentado por el perredista Mario Alejandro Cuevas Mena. En el mundo, la paraestatal es la segunda empresa más importante antes de impuestos. Después de aplicar su régimen fiscal, se desploma hasta la posición 86. El régimen fiscal aplicado a Pemex hizo que solo en 2013 perdiera más de 170 mil millones de pesos. Sobre el segundo tema relativo a protección al medio ambiente y fractura hidráulica, los legisladores plantearon los siguientes argumentos. No hay ninguna consideración para usar las tecnologías que menos impacten al desarrollo ambiental. Es el caso de la utilización de esta tecnología diabólica conocida como fractura hidráulica, que para obtener el gas representa un riesgo inminente para la sustentabilidad ambiental. Ante la pregunta válida que hemos escuchado constantemente acerca de cómo se garantizarán las condiciones de seguridad ambiental para una actividad como el fracking, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en materia de hidrocarburos. Debemos legislar no a favor de lo pasajero, sino de lo perdurable. Y lo que perdura es la dignificación del ser humano, el cual ha sido marginado totalmente de la minuta que hoy se aborda. Pero lo que no han mencionado
es que es agua reciclable la que se puede utilizar, que es agua salubre la que podemos trabajar en ella, que en ningún momento es obligación que sea agua dulce. Para el fracking se requieren de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo, que es inyectado a elevadas presiones con una mezcla de arena y sustancias químicas más de 2.500. Que la apuesta del PAN es a la diversificación de las fuentes de energía. No podemos pasar de depender del petróleo a depender del gas, en la forma en que quieran extraerlo. No podemos apostarle a eso cuando tenemos un potencial tan importante de fuentes renovables. México debe prohibir la extracción de hidrocarburos por técnicas de fractura hidráulica, como lo han hecho otros países de primer mundo y los propios Estados Unidos. Se debe garantizar y respetar los derechos humanos de los individuos. Continúa el tercer tema de reservas relativo al uso y ocupación temporal de tierras, contemplado en los artículos 95 al 121 de la Ley de Hidrocarburos, y así se dio el debate. Estas acciones despertarán el descontento social y podrían generar numerosos casos como el de Atenco. No hay que olvidar que la historia de nuestro país reciente, la historia reciente de nuestro país, pues nos ha llevado a confrontaciones que lamentablemente pues han hecho padecer a nuestras comunidades y la gente no se rinde. En realidad se trata de un liso y llano acuerdo de voluntades pactadas en forma de contraprestaciones por el uso de la tierra. Actualmente ni la ley vigente ni la práctica común obligan a las empresas a pagar una contraprestación objetiva y clara. Y en la práctica, digan lo que digan, van a despojar a los ejidos y a las comunidades de sus tierras. Eso es lo que se pretende con esta ley. ¿Para qué le damos vueltas al asunto? Lo que se necesita es que su aplicación derive en beneficios para todos los actores involucrados, para que así nadie se llame despojado. Que la riqueza explotada redunde en progreso para los habitantes de aquellas zonas en las que se realicen actividades de extracción de hidrocarburos. Se está estableciendo un trato discriminatorio y si se otorgan a los extranjeros, estos van a considerarlos como parte de su inversión y ellos van a acudir a tribunales internacionales y los mexicanos, estos ejidatarios, estos comuneros, estos indígenas van a tener que acudir a tribunales nacionales para reclamar lo que les es propio. Con esta aprobación de esta reforma energética, sí van a tener la gente del campo, los ganaderos, los agricultores, los ejidatarios, el pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos a la tierra. Se dio lectura a una reserva propuesta por el presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal, sobre los artículos 101 y 102, con objeto de que titulares de predios ocupados para la explotación de hidrocarburos reciban como contraprestación un porcentaje que no sea menor al 0.5%, ni mayor al 3% en el caso de gas no asociado, y en los demás casos no podrá ser menor al 0.5%, ni mayor al 2%. La Asamblea avaló someter a discusión la reserva. Como forma de vida, la actividad agropecuaria no puede ser sustituida por las familias ni por las comunidades con la facilidad que supone implícitamente la reforma y mucho menos la propuesta del diputado Bernal. Les recuerdo que el problema de la tierra en este país ha originado revoluciones. Les recuerdo que ya hay un antecedente reciente en relación a un despojo que quiso hacerse y ese antecedente terminó en un fracaso. Recordemos a Atenco. Nada se hará que no lleve el acuerdo de los dueños de la tierra. Que no haya ninguna duda, la lucha de los diputados de la fracción parlamentaria del PRI y de los diputados de la CNC siempre es en el propósito de cuidar los intereses de los campesinos. Sí se gesta un nuevo latifundismo petrolero. Sí se gesta
un despojo de tierras, bajo el cobijo de la figura de servidumbre legal de hidrocarburos. Se permitirá esta ocupación en favor de nacionales y extranjeros. Tiene que agotarse el procedimiento jurisdiccional para eventualmente constituir la servidumbre legal. No puede ser, dije, sin el reconocimiento del derecho humano a la protección judicial. La propuesta de reserva se evaluó en votación económica, por lo que fue incorporada al dictamen. Ya en la votación nominal, fue aprobada por el Pleno con 301 votos en pro y 115 en contra. Posteriormente, el presidente de la mesa directiva emitió la declaratoria de aprobación del decreto. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Reglamentaria de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política. La Ley de Hidrocarburos aprobada por el Congreso de la Unión tiene por objeto regular, entre otras actividades, la del reconocimiento y exploración superficial y la exploración y extracción de hidrocarburos, el tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo, así como el procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, además del transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de gas natural. En el artículo 5 de esta ley se estableció que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se considerarán estratégicas en los términos del artículo 28 constitucional. Y se fijó que solo la Nación las llevará a cabo por conducto de asignatarios y contratistas. En tanto, en el apartado 9 de esta ley se especifica que para cumplir con el objeto de las asignaciones que les otorga el Ejecutivo Federal, Petróleos Mexicanos y las demás empresas productivas del Estado solo podrán celebrar con particulares contratos de servicios para las actividades respectivas, bajo esquemas que permitan la mayor productividad y rentabilidad, siempre que la contraprestación se realice en efectivo. En relación a los contratos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y en base a los lineamientos de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar contratos para la exploración y extracción. Dichos contratos establecerán invariablemente que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación. En el artículo 14 de esta ley se precisa que Pemex y las demás empresas productivas del Estado podrán celebrar alianzas o asociaciones para participar en los procesos de licitación de contratos para la exploración y extracción. Estas alianzas o asociaciones podrán realizarse bajo esquemas que permitan una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades en las que podrán compartir costos, gastos, inversiones, riesgos, así como utilidades, producción y demás aspectos de la exploración y producción. Dentro de la Ley de Hidrocarburos se considera un capítulo relativo al Centro Nacional de Control de Gas Natural, que será el gestor y administrador independiente del sistema de transporte y almacenamiento nacional, que tendrá por objeto garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios en este sistema para contribuir con la continuidad del suministro de dicho energético en territorio nacional. Y en el capítulo del uso y ocupación superficial se estableció que los titulares de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos tendrán derecho a que la respectiva contraprestación cubra el pago de las afectaciones y la renta por concepto de ocupación. Asimismo, al tratarse de proyectos que alcancen la extracción comercial, se fijó que dicha contraprestación cubra un porcentaje de los ingresos que correspondan al asignatario o contratista del proyecto, y se estableció que tratándose de gas natural no asociado, el mismo no podrá ser menor al 0.5% ni mayor al 3%, mientras que para los demás casos no podrá ser menor al 0.5% ni mayor al 2%. En virtud de las modificaciones realizadas, la Cámara de Diputados reenvió la minuta a la colegisladora. El Pleno de la Cámara de Senadores discutió la minuta de vuelta durante su sesión de periodo extraordinario, celebrada el 4 de agosto de 2014. Al fundamentar el dictamen con las modificaciones, el presidente de la Comisión de Energía, el senador David Penchina, sostuvo que si bien los cambios de los diputados no fueron muchos, sí transformaron cualitativamente las propuestas legislativas. Por igual, los ejidatarios, como corresponde a un Estado social de derecho, tendrá la opción de distribuir las contraprestaciones entre todos los integrantes o bien
aplicarla a proyectos de desarrollo que tanto necesita el campo mexicano. Por la Comisión de Estudios Legislativos Primera, la senadora Sonia Mendoza también se refirió a los cambios de los diputados en materia de ocupación temporal de predios para explotación de hidrocarburos. La Asamblea de Ejidatarios podrá decidir entre distribuir la contraprestación entre los integrantes del ejido o destinarla a proyectos de desarrollo, por lo que sus necesidades también tendrán la oportunidad de satisfacerse. Tras los votos particulares, iniciaron los posicionamientos de las bancadas parlamentarias al interior del Senado de la República. Por parte del Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz afirmó que no se protege a los propietarios de tierras del país. Se habla constantemente de pactar. Cuando los propietarios pacten con las empresas contratistas, el pacto con ellos como si hubiera una equidistancia o una posición de igual peso entre los empresarios transnacionales y las empresas de este tamaño y los particulares. El Partido Verde Ecologista de México dijo que no habrá expropiaciones ni se expulsará a la gente de sus comunidades, sino que se les asegurará una contraprestación por permitir que se lleven a cabo los trabajos de exploración sin expulsarlos ni impedirles otras actividades. En el tema de la ocupación superficial se conjugan los intereses de los propietarios de la tierra con lo de los asignatarios y contratistas, intereses que nada tienen que ver con el despojo, por el contrario. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática aseveró que el aumento al pago máximo de las contraprestaciones no es suficiente y criticó que no se haya elevado el mínimo, por lo que afirmó se legitima el despojo de tierras. A la izquierda nos sigue pareciendo poco. Es más, en esta tribuna se han señalado ejemplos en el caso de los Estados Unidos, donde la mínima establecida en materia de contraprestación establece cuando menos el 12%. Más aún porque es sumamente riesgoso que la forma de pago se garantice a través de procesos que afectan al medio ambiente de manera casi irreversible. En nombre del Partido Acción Nacional, el senador Salvador Vega Casillas afirmó que en el centro de las reformas y modificaciones está el bienestar de la nación, pues se permitirá participar a empresas del Estado como a particulares, impulsando la competencia, mientras que las contraprestaciones se establecen como derechos de los propietarios. Se elimina como pago de la contraprestación el uso de la fuerza laboral y la adquisición de bienes o servicios producidos por los propietarios y pueda darse dicha posibilidad cuando sea compatible con el proyecto. Finalizando con los posicionamientos parlamentarios, el Partido Revolucionario Institucional aseveró que se da un paso significativo para eliminar anacronismos e ineficiencias que impedían desarrollar el potencial del país. Señaló que las modificaciones obedecen al marco legal nuevo para resguardar derechos de propiedad y adecuar las empresas productivas al nuevo entorno de competitividad. No habrá expropiaciones, los bienes se utilizarán temporalmente y regresarán a sus dueños, no sin antes haber sido beneficiados con la riqueza extraída o transportada, debajo o sobre la superficie de sus propiedades. Agotado el debate en lo general, la mesa directiva dio cuenta de los artículos que fueron reservados por diversos legisladores. Del dictamen que expide la Ley de Hidrocarburos, se reservaron los artículos 101 y 102 del dictamen que expide la Ley de Industria Eléctrica. Informado el Pleno de la reserva, se sometió a la votación de cada uno de los tres dictámenes. El primero de ellos se aprobó con 90 votos en pro y 24 en contra. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. Tras ser rechazadas las reservas, vino la votación final del dictamen, que contenía la Ley de Hidrocarburos. Aprobado los artículos 101 y 102 del proyecto de la Ley de Hidrocarburos. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. El lunes 11 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó en Palacio Nacional las leyes secundarias en materia energética aprobadas por el Congreso de la Unión.